Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí y un gusto poder hablar de cómo desde América Latina podemos romper el status quo y realmente proponer soluciones globales, ideas globales, cambios globales que son tan necesarios. Muchas veces desde continentes como el nuestro o países como los que estamos, Ecuador o Chile, nos tendemos a sentir como desempoderados, ¿no? Como que en realidad las decisiones se toman en el norte global, los problemas muchas veces aparecen ser como tan grandes que nuestra acción individual uno creería muchas veces que es insuficiente o irrelevante. Y la realidad que todos nosotros, y particularmente quienes hoy tenemos los privilegios de haber podido recibir algún grado de educación, tenemos redes, contactos, tenemos casi la obligación moral, diría yo, de actuar con el máximo, con la máxima intencionalidad de impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. En mi caso, yo he tenido el privilegio de desarrollarme en el mundo empresarial, primero como ejecutivo, intentando generar cambios en empresas en las cuales mi rol era reportarle a una junta directiva, a un directorio, y luego desde un tiempo atrás, hace ya 12 años, en esta maravillosa aventura que se ha llamado Triciclos Manuya, pero también en distintos roles en los cuales he podido verme involucrado. Y en ese sentido quiero compartirles un poquitito de mi trayectoria de estos últimos 12 años. La pregunta general que me hizo articularme con otros amigos para fundar Triciclos tenía que ver con esta mirada de qué es lo que podemos hacer a nivel del ámbito empresarial, de los negocios, para realmente impactar en la sociedad. Y mirado desde otro punto de vista, ¿qué pasa si mi negocio le va realmente muy bien? ¿Eso es bueno o es malo? Si yo proyecto lo que yo hago, mi actividad empresarial, mi producto, mi negocio, al infinito, ¿eso hace que el mundo esté mejor? ¿O hay eventualmente aspectos de mi negocio que no son necesariamente buenos para el mundo, para la sociedad, para el medio ambiente? ¿O mis prácticas, la forma como yo elaboro mi negocio, como yo desarrollo mi actividad productiva, es realmente la mejor que yo podría poner a disposición? ¿O hay aspectos en los cuales si la proyecto al infinito destruyo capital social, ambiental y eventualmente destruyo capital reputacional en mi propia compañía? En ese sentido, estamos viviendo un momento histórico donde los problemas se han extendido por todo el mundo y han pasado en muchos casos a tener trayectorias exponenciales. Un problema no es más que, desde otro punto de vista, una oportunidad. Y quienes operamos en el mundo empresarial sabemos que las empresas deben existir casi solo para resolver problemas y desde luego nunca para generarlos. Entonces, ¿qué pasa si es que nuestra lógica empresarial la focalizamos en identificar un problema y enamorarnos de él? Cuando empezamos Triciclos el año 2008, nuestra pasión estuvo enfocada en, por un lado, en que nos parecía que la basura no es más que un error de diseño. Ese es el problema que queremos resolver, pero por otro lado, en Triciclos está incorporado este concepto de triple resultado. Lo queremos resolver generando no solo impacto financiero positivo, sino que también impacto social y ambiental positivo. Entonces hay una lógica de enamoramiento de un problema desde lo que hacemos, pero también desde el cómo lo hacemos. Y cuando empezamos a trabajar sobre la lógica de el qué hacemos y cómo resolvemos este problema de error de diseño, por supuesto tuvimos que empezar desde cero, renunciamos a los trabajos que teníamos con Joaquín y nos lanzamos como buenos emprendedores, en este caso con una mesa de camping, con 4 contenedores, nuestros propios autos, recogiendo residuos de distintos lados, entendiendo que los privilegios que habíamos recibido nosotros no eran otra cosa que una oportunidad para ponernos a disposición de construir una sociedad mejor, en nuestro caso, desde el mundo empresarial. No nos sentíamos invitados ni desde el mundo de la sociedad civil o de las ONG, ni tampoco necesariamente desde el mundo más político. Queríamos entender por qué nuestra sociedad generaba la basura que generaba y por supuesto eso nos llevó a involucrarnos en el concepto de obsolescencia programada, ¿no? Este concepto económico donde los productos
caducan, pierden su valor rápidamente para que perdamos su interés y el interés en ello y por lo tanto nos veamos de alguna forma forzados a comprar nuevamente. Pero también la lógica de la desechabilidad como un concepto absolutamente inserto en nuestra sociedad de consumo, donde desde el año 1955, desde la década de los 50, ¿no?, aparece como un valor esto de poder desechar en vez de lavar, en vez de reparar, etcétera. Es así como desarrollamos nuestras primeras herramientas, los puntos limpios, como una lógica de cerrarle el ciclo a los materiales, pero no solo cerrarle el ciclo a los materiales desde lo logístico, sino que también dando oportunidades a recicladores de base para que puedan convertirse en emprendedores, en personas que dignifican su papel en la sociedad, entre otras cosas recibiendo un sueldo más allá del valor de los materiales, al mismo tiempo convirtiéndose en educadores y monitores ambientales de cara a la ciudadanía, ayudándolos a que consuman de manera correcta y cerrándole el ciclo a los materiales, destacando cuando muchas veces esos materiales no se recuperan porque no tienen valor financiero, pero sí son útiles desde el punto de vista de la materialidad. En fin, aprendiendo de ello con un múltiple propósito de posicionar eh, esta red de estaciones de reciclaje que ayudan a, por un lado, resolver y eliminar la basura, pero al mismo tiempo destacar cuánto de la basura puede ser corregido si es que corregimos ciertos ámbitos de diseño, toda vez que en los puntos de triciclos solo se reciben materiales que podamos garantizar que vayan a parar a plantas de reciclaje y no al medio ambiente. Eso nos llevó a operar la mayor red de puntos limpios o de puntos de reciclaje del continente, hoy ya operando en todos estos países a través de distintos tipos de servicios, ya sea de operación de reciclaje o servicios de consultoría, trabajando con múltiples clientes, que hay solo un primer pantallazo de clientes para mostrar la diversidad, desde grandes compañías hasta gobiernos, pymes, redes, en fin, multinacionales, empresas locales, tanto de productos de consumo masivo, servicios, universidades, etcétera. Pero al mismo tiempo de definir lo que queríamos entregarle a la sociedad desde Chile para el continente, fuimos desarrollando también nuestra propia capacidad de innovar. Nuestra propia capacidad de innovar pasa no solo por ir buscando nuevos productos y nuevos servicios, sino que también el estar disponibles para intrainnovar en aquello que ya estás entregando. ¿Y qué mejor ejemplo que la crisis del COVID? Cuando llegó el COVID y tuvimos que, por supuesto, cerrar todas las instalaciones, proteger la salud de nuestros propios equipos, pero al mismo tiempo de las personas que visitan nuestras estaciones de reciclaje, eso nos llevó a desarrollar un nuevo modelo donde hoy en día pudimos digitalizar el servicio combinando la protección de las personas, la protección del medio ambiente, pero la capacidad de maximizar las interacciones a través del mundo digital. Y lanzamos un modelo nuevo de servicio donde de nuevo protegemos mucho la salud y la integridad de las personas que visitan nuestras estaciones, pero al mismo tiempo llevamos todo el mecanismo y todo el servicio a una plataforma digital donde mucho de la interacción, mucho del conocimiento, mucho de la capacidad incluso de rastreo de información ya pasa a estar en un entorno 100% digital, y para eso tenemos esta app que está funcionando de manera brillante. Esa app y esa información también nos permite integrar otra capacidad, que es, como decía antes, cada unidad que se recibe en los puntos limpios de triciclos se rastrea, dado que siempre va a sistemas de reciclaje. Esa garantía y los mecanismos de rastreo que implementamos desde el día 1 nos ayuda a tener una base de datos, que yo diría una base de datos única en materia de información de materiales reciclables que fueron recibidos en esta red, que fluyeron a través de la capacidad logística de triciclos y en cada uno de los casos pudiendo no solo identificar los costos, sino que también el valor de venta y por supuesto las emisiones asociadas a ese transporte. De forma tal que podemos decir que para cada una de las regiones donde estamos operando podemos determinar cuándo un producto, un material es reciclable, de cuándo no lo es, y cuando no lo es, cuáles son aquellos elementos que pueden estar dificultando el que ese producto o ese material finalmente termine siendo reciclado, termine en una planta productiva en vez de terminar en el medio ambiente. Hoy, por lo tanto, estamos pudiendo operar
en un mundo físico, pero también en un mundo digital, donde hay una interacción con las personas en el mundo digital, hay una capacidad de escaneo de productos para poder determinar cuándo hay errores de diseño que podrían corregirse, cuándo esos problemas de diseño terminan invalidando que un producto sea finalmente reciclado. Estamos hoy en día ampliando eso a poder ofrecer otro tipo de servicios sustentables o ofertas y propuestas de otros emprendimientos que van de cara a la ciudadanía en materia de sustentabilidad, de forma tal de ir generando una plataforma que ofrece distintos tipos de servicios en esa materia. Pero al mismo tiempo fuimos desarrollando capacidad de generar de alguna forma otro tipo de plataforma, ¿no? Desde el año 2017 que estamos trabajando con un partner que se llama Empresas de María, una empresa de muchos años, ya más de 100 años, en el mundo de la producción de bienes de consumo masivo, del mundo de los alimentos, pero también en el mundo de los productos de limpieza, y con ellos empezamos a iterar experiencias de reuso de envases. Y eso nos llevó a lanzar una plataforma llamada Ecocarga, donde hoy ya tenemos una red de más de 40 tiendas de distinto tamaño y lugares donde las personas pueden llevar un envase determinado con un código QR georreferenciado que les permite además nos permite saber cuántas veces ese envase ha sido reutilizado, con un consiguiente evidente ahorro para las personas que usan nuestro servicio en materia de compra de productos de limpieza, pero al mismo tiempo con un beneficio para aquellas personas que se están integrando con nosotros a través del modelo de franquicia. Entonces, las distintas personas que estén en condiciones pueden instalar una tienda de Ecocarga en su barrio. Fundamentalmente estamos trabajando en los barrios más vulnerables para poder proveer de productos de bajo costo a personas de mayor nivel de vulnerabilidad o de menores ingresos, y de esa manera poder integrar también la lógica del cuidado del medio ambiente en aquellos públicos de menores ingresos y de romper esta lógica de que la sustentabilidad es cara y está solo al acceso de aquellas personas de mayores ingresos. Eso es una muestra de lo que hemos estado haciendo y hay muchas más cosas ocurriendo. Estamos lanzando hoy en día Manuya como gran plataforma de conocimiento y de servicios de consultoría en criterios ESG. Estamos trabajando en el mundo financiero. Pero lo que les quiero transmitir aquí es que una muestra eventualmente exitosa no es suficiente. Desde el inicio, como les dije, nuestro objetivo era también el llevar a cabo o ayudar a que se desarrollaran los principios de triple resultado, donde el sector empresarial pueda proveer no solo impacto financiero positivo, sino que también impacto ambiental y social positivo. Y fue así como el año 2011, fuimos a Nueva York a conocer a los fundadores de las Certified B Corps, en ese momento, que hoy conocemos como las empresas B. En ese momento había empresas B en 2 países, en Estados Unidos y Canadá. Fuimos a Nueva York con María Emilia, Pedro, Juan Pablo, a conocer a los fundadores, pero al mismo tiempo para darles una doble provocación, ¿no? La provocación de, ¿podremos certificar triciclos como empresa B? Y si es así, ¿podremos desarrollar una red de empresas B en la región y una plataforma para promover esta lógica empresarial? Y fue así como Triciclo se convirtió en enero del 2012 en la primera empresa B de América Latina, o fuera de Norteamérica más bien, y hoy ya tenemos más de 4.000 empresas B certificadas en todo el mundo. Por supuesto, creamos Sistema B y a partir de ahí empezamos a apoyar la expansión del modelo de empresas B en el mundo, incluyendo estas oficinas de B-Lab en distintos continentes para tener ya más de 690 empresas B en América Latina. Al mismo tiempo conectamos el concepto de las empresas B con los ODS, en el entendido de que estamos todos al servicio de una agenda global que no es otra que la que establece las Naciones Unidas, y por lo tanto creamos el SDG Action Manager para conectar justamente el modelo de medición de impacto de las empresas B con esta agenda global a la cual tenemos que estar al servicio. Yo había empezado una empresa adicionalmente hacía ya 20 años con mi querido amigo Sven,
y logramos que el 2015 la viña Polcura se convierta en la primera viña B de Chile, y trabajando fuertemente en principios de agricultura baja en consumo de agua, por supuesto energía solar y una serie de otros ámbitos de impacto. Luego, a nivel de triciclos, decidimos embarcarnos en empujar las distintas soluciones globales a la problemática de los plásticos, y fue así como fuimos el único miembro de América Latina en el lanzamiento de la nueva economía de los plásticos, el New Plastics Economy, con el Foro Económico Mundial y la Fundación Ellen MacArthur Foundation, pero después me tocó participar en esta carta global que lanzamos con varios líderes globales en cuanto a el compromiso global con los océanos desde el punto de vista de la contaminación de plástico, lo que se llama el Global Commitment, para trabajar drásticamente en la eliminación de todo plástico que no necesitemos, innovar en todo el plástico que necesitamos rediseñar en su uso y composición, y por último, generar la circularidad de todos los plásticos que tienen esa capacidad. A continuación, fuimos trabajando para traer una dinámica que incorpore a nivel nacional a los distintos actores de la industria de los plásticos, sea desde la manufactura hasta, por supuesto, el empaque, el uso, las distintas marcas y, por supuesto, las distintas autoridades a nivel local y a nivel nacional en una misma mesa llamada el Pacto por los Plásticos. En ese momento ya había un Pacto por los Plásticos operativo en el Reino Unido y luego en Francia. Chile pasó a ser el tercer país, y a continuación hoy ya tenemos pactos por los plásticos operando en distintas regiones del mundo, y siendo el Pacto por los Plásticos una plataforma que a nivel nacional le ayuda a la autoridad y al sector privado a alinearse bajo principios similares que permitan avanzar en una economía que no genere contaminación plástica en el ecosistema. Probablemente mucho de esta trayectoria llevó a que el gobierno de Chile, en el momento en que asumió la presidencia entrante de la COP25 a principios del año 2019, me pidió tomar el rol de United Nations High Level Climate Action Champion. Es un cargo bastante largo en su definición, ¿no? Pero lo que dice ese cargo es que es una persona que tiene que liderar la agenda de actores no estatales para todo el mundo. Y es así como es un rol que se creó en el Acuerdo de París el año 2015, fue así como Laurence Toubiana de Francia fue la primera, luego Hakim Al-Haite de Marruecos en la COP22, Inia Seriouatou en la COP23 de Fiji, Tomás Khrushchev en la COP24 de Marruecos, todos ellos funcionarios públicos, personas que estaban muy vinculadas al proceso, y Chile toma esta decisión de por primera vez nombrar un High Level Champion de la COP, viniendo del sector privado, justamente en el ánimo de generar algún tipo de innovación para acelerar esta agenda, para refrescarla, para generar contexto que ayude a que se trate de una agenda que está probablemente le habla más directo a los actores no estatales, pero también que tiene la capacidad de acción, innovación, que lo alinea con las condiciones que se estaban generando a nivel global. Y cuando digo las condiciones que se estaban generando, es fundamentalmente escuchar a la ciencia y estar con la capacidad de reaccionar frente a ella. Hoy estamos viviendo un año donde las consecuencias del cambio climático se están expresando de manera dramática en distintas partes del mundo, y probablemente mucho de ello en un contexto donde la ciencia nos muestra con cada vez mayor intensidad, con cada mayor claridad, la importancia de que reaccionemos. No estamos hablando de, en estas últimas semanas, no solo estamos viviendo fenómenos climáticos, anomalías climáticas contundentes y dramáticas, sino que también la ciencia nos entrega un nuevo informe que corrobora muchísimo de lo que ya viene diciendo la ciencia durante décadas. Hablemos de que el IPCC se lanza el año 98, con mucha capacidad, o sea, con una capacidad evidente de demostrarnos que estamos frente a un fenómeno producido por los seres humanos,
y, y frente al cual somos nosotros mismos los que tenemos la capacidad de no solo reaccionar en materia de adaptación, sino que también generar los cambios que permiten que estos fenómenos se detengan en una medida importante. Hoy estamos hablando de que esos riesgos climáticos son no solo sin precedentes y cada vez más intensos, sino que están afectando a todos los ámbitos de la vida, nos están afectando a nosotros como individuos, en cómo estamos habitando el entorno urbano. Por supuesto está cambiando la realidad de los sectores rurales, la capacidad de producir alimentos, la disponibilidad de agua, pero también está afectando al resto de la biodiversidad, al resto de la vida en el planeta, generando un impacto inmediato en nosotros mismos. El escenario más optimista o eventualmente más realista que estaba planteando el IPCC desde ya casi 3 años es el de que logremos estabilizar la temperatura del planeta en un rango de aumento de no más de 1,5 grados. A diferencia del Acuerdo de París que decía, bueno, debemos apuntar a los 2 grados, mientras hacen esfuerzo para los 1,5 grados, el IPCC desde octubre del 2018 nos dice, no, 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 el enfoque tiene que estar hacia los 1,5 grados. Para lograr los 1,5 grados tenemos que conseguir las 0 emisiones netas como máximo al 2050. Tenemos que lograr reducir al 50% nuestras emisiones al 2030. Tenemos que lograr un pic de emisiones entre el 2023 y 2025 como máximo. Si es que no queremos seguir viviendo un escenario dramático como el que estamos percibiendo en distintas partes del mundo y que solo puede llegar a agravarse si es que no tomamos acción. Lo importante de esto es, de nuevo, los cambios pueden ralentizarse y algunos de ellos pueden detenerse si es que actuamos ahora. La convocatoria, por lo tanto, es a seguir la ciencia, es a escucharla y, por lo tanto, a alinearnos con sus indicaciones. Y en ese sentido tenemos la oportunidad de que este año, el 2021, sea efectivamente el año más impactante en acción climática. No solo porque en la COP26 hay una serie de definiciones claves que tienen que tomarse, sino que también porque al estar tomando las lecciones del COVID, al estar viviendo los impactos de la crisis climática, al haber recibido un informe como el que acabamos de recibir, pero al mismo tiempo al tener una agenda que se compactó el 2021 con una serie de momentos históricos, es este el año donde todos tenemos que tomar la decisión de ser parte de esta agenda y ser parte de las soluciones a las cuales se nos está convocando. Fue así como con mi querido amigo Nigel Topping, el champion de la COP26, el Reino Unido decidió replicar la fórmula y nombrar también un high level champion del sector privado. Decidimos usar también este año adicional que nos entregó la pandemia. Yo tendría que haber trabajado con Nigel solo el año 2020 y haber entregado el mandato en el último día de la COP26 que tenía que hacerse el 2020. Como eso se trasladó al 2021, voy a seguir trabajando con él hasta el último día de la COP26 en Glasgow en noviembre de este año. Y decidimos marcar 3 grandes campañas reflejando los 3 grandes elementos de la agenda. Un elemento fuerte de mitigación. Tenemos que dejar de emitir gases de efecto invernadero y ser capaces de secuestrar ese carbono de vuelta al máximo nivel posible. Una agenda de adaptación y resiliencia, que en este caso está estructurada en base a Race to Resilience, y una agenda de finanzas estructurada en base a GFANZ, el Glasgow Financial Alliance for Net Zero. ¿Qué es Race to Zero? La gran campaña de mitigación, la campaña más grande que ha existido formal frente a las Naciones Unidas, que agrupa, por un lado, actores no estatales en empresas, regiones subnacionales, ciudades, inversionistas, academia, las universidades, la sociedad civil, y que se integra con la Alianza de Ambición Climática en los compromisos de las naciones, todos con un mismo objetivo, llegar a un mundo de 0 emisiones netas como máximo al 2050. Todo esto, por supuesto, muy bien integrado también con los objetivos de reactivación verde y sustentable post-COVID. La campaña Race to Zero, integrándose con la Alianza de Ambición Climática, ha más que duplicado el número de actores, incluso en el medio de esta pandemia. Hoy en día representa más de 700 ciudades,
más de 30 regiones, más de 3.000 empresas, 250 inversionistas, más de 600 universidades, más de 3.000 hospitales, todo ello agrupando en ventas más de un 15% de la economía global, y cuando lo juntamos con los compromisos de las naciones, estamos hablando de prácticamente un 70% del Producto Interno Global. Esto como respuesta al informe que nos entregó la ciencia en octubre del 2018. Por lo tanto, es una trayectoria de menos de 3 años en haber pasado de prácticamente cero compromisos con las cero emisiones netas al 2050 a tener ya un 70% de la economía del mundo comprometida con las cero emisiones netas. Un cambio radical que nos envía la señal de que hemos llegado a un punto donde esta agenda, la agenda de cero emisiones netas al 2050, es inevitable. Es un nuevo estándar global y necesitamos que todos los actores no estatales se comprometan con esta agenda para contribuir también a los compromisos de las naciones, para que podamos estimular mayor ambición climática a nivel de las naciones, para que se note que esto se acabó el punto en el cual decíamos que esta era una agenda de los grandes, de los poderosos, donde los pequeños estábamos desempoderados, donde el sur global y América Latina quizás no tenía nada que decir. Por el contrario, en estos 2 años y medio hemos contribuido, hemos trabajado y hemos aportado una diferencia sustancial en la agenda global, y eso no es algo que solo tenemos que celebrar, es algo que tenemos que fortalecer en la ruta a Glasgow y a continuación para que América Latina tome esta agenda con todas las oportunidades que representa. Construir Race to Zero ha tenido una virtud adicional de que se ha hecho de manera colaborativa. Decimos con Nigel que ha sido un ejercicio de colaboración radical, donde hemos logrado que múltiples actores, con múltiples agendas y muchos de ellos con múltiples objetivos, han sido capaces de ponerse a disposición para trabajar con un mismo objetivo, las cero emisiones netas al 2050, siguiendo las indicaciones de la ciencia, disponibles para voluntariamente alinearse con lo que la ciencia nos indique y trabajar unos con otros de forma tal de integrar conocimiento y integrar esfuerzos. Cuando hablamos de GFANZ, la alianza de Glasgow, la alianza financiera de Glasgow por las cero emisiones netas, hemos logrado agrupar ya 88 trillones de dólares hacia las cero emisiones netas al 2050. Eso quiere decir que hoy ya hay una cantidad enorme de fondos de pensión, por ejemplo, alineados dentro del Net Zero Asset Owners Alliance. Hay más de 9 trillones de dólares ahí. O gestores de activos financieros, como el Net Zero Asset Managers Initiative, con más de 40 trillones de dólares, y el Net Zero Banking Alliance, con casi otros 40 trillones de dólares, con bancos comerciales que están también alineando todo este dinero hacia las cero emisiones netas, construyendo cadenas de valor, forzando a que la plata fluya exclusivamente hacia empresas, tecnología, proyectos, iniciativas que están alineadas con las cero emisiones netas. Pero no basta con que pongamos el foco en 2050, no bastaría, sería un error garrafal el que pensemos que esta es una agenda que podemos construirla al 2049. Por el contrario, tenemos que anticiparla. Lo que hagamos ahora, lo que hagamos en esta década decisiva es clave, y es por eso que con Nigel y todo el equipo de los Climate Champions hemos desarrollado los puntos de inflexión al 2030. Hemos mapeado distintos sectores de la economía del mundo, 30 sectores, para descubrir dónde están, qué es lo que está ocurriendo en ese sector a nivel global y qué es lo que tiene que ocurrir para que se acelere la trayectoria de decarbonización de ese sector, cuáles son las tecnologías, cuáles son las prácticas que tienen que implementarse en cada uno de esos sectores para que pasemos de un desarrollo lineal a un desarrollo exponencial hasta que esa práctica, esa tecnología se normalice. En algunos de ellos ya estamos llegando arriba, en otros de ellos estamos acelerando, en otros de ellos se está avanzando de manera exponencial. Lo interesante es que todo esto ha generado un nivel de conocimiento y una articulación a nivel de cada uno de los sectores para que eso esté a disposición de que cada uno de quienes me estén escuchando y que se vean reflejados en estos sectores o que estén integrados con esos sectores, sepan qué es lo que está pasando y cómo pueden acelerar esa transición. Al mismo tiempo de lanzar Race to Zero como agenda y campaña de mitigación, por supuesto creamos una campaña hermana de adaptación y resiliencia, Race to Resilience, la carrera de la resiliencia, que busca implementar sistemas de
aumento de resiliencia para 4 billones de personas de aquí al 2030. Fundamentalmente en 3 áreas: un área costera y ribereña, personas, comunidades, ciudades, asentamientos humanos que están viéndose impactados por el comportamiento de marejadas y de aumento del nivel del mar. Luego el sector rural con pequeños agricultores que necesitan mejorar sus técnicas, mejorar su acceso a la tecnología, ver cómo resisten a cambios del clima a través de distintos mecanismos de forma tal que puedan prosperar a pesar de la crisis climática y nunca tengan que dejar sus cultivos, dejar los lugares donde habitan. Y una tercera área en asentamientos humanos, fundamentalmente para incrementar la calidad de los asentamientos humanos en todo el mundo de forma tal de erradicar los campamentos informales e indignos. Cuando hablamos de la trayectoria que debemos recorrer, me importa que se queden con esta imagen, ¿no? Una imagen de lo que nos muestra la ciencia. Estamos hablando de una trayectoria que nos lleva hoy a un aumento de temperatura y aumento de emisiones absolutamente insostenible. No nos podemos permitir el seguir en la trayectoria que estamos hoy, por el contrario, tenemos que avanzar en este cambio de trayectoria radical que implica probablemente el mayor desafío que hemos enfrentado como humanidad, que implica cambiar la forma como habitamos en este planeta y las tecnologías que estamos utilizando. En ese sentido, como les dije antes, tenemos que lograr el pic de emisiones ahora, máximo al 2025, ojalá al 2023. Tenemos que lograr reducir nuestras emisiones al 50% hacia el 2030 y lograr las 0 emisiones netas al 50% de reducción al 2030 y 0 emisiones netas al 2050. Mientras, al mismo tiempo, eliminamos toda fuente de destrucción de biodiversidad de capital natural y por el contrario aumentamos la capacidad de la naturaleza de secuestrar carbono y desarrollamos también mecanismos tecnológicos que nos ayuden a eliminar el carbono de la atmósfera. Ese es el desafío, esa es la batalla épica que tenemos que llevar a cabo como humanidad. Y no solo estoy hablando de la importancia de trabajar por nosotros mismos, por la oportunidad que esto representa, por eliminar estos ámbitos de riesgo. Estamos hablando de ponernos a disposición de una generación que nos exige que les seamos leales, que trabajemos por los valores que les van a permitir tener un futuro. Estamos hablando de que no podemos permitirnos aspirar a que ellos resuelvan el problema. El problema lo tenemos que resolver nosotros. Y ese problema se tiene que resolver en todos los rincones del planeta. En América Latina tenemos una oportunidad extraordinaria de estar al servicio de la nueva generación, de estar al servicio del deber moral que está vinculado a esta generación, pero también de estar al servicio de la enorme cantidad de oportunidades que conlleva esta agenda, donde no es solo eliminar fuentes de emisión, sino que al mismo tiempo restaurar capital natural, valorar cada vez más el capital natural y la biodiversidad que tenemos, pero también anclado en la diversidad cultural tan rica en nuestra región. Sin lugar a duda, estamos frente a una carrera hacia el cero, una carrera hacia la resiliencia, una carrera hacia el futuro, una carrera hacia un mejor planeta. Los necesitamos a todos participando de ella. Muchas gracias.